La hidráulica se basa en la física. Por ello, es crucial que comprenda los conceptos teóricos y las leyes fundamentales aplicables a la hidráulica. Los parámetros que hay que controlar incluyen la fuerza, la velocidad, la aceleración, la dirección, el caudal y la presión. Además, debe comprender las leyes fundamentales de la hidráulica, como la ecuación de continuidad, la ecuación de la energía y las pérdidas de presión debidas a la fricción. Al finalizar este módulo, será usted capaz de analizar y discutir los conceptos teóricos aplicables a la hidráulica, resumir los parámetros y sus unidades, comprender las leyes fundamentales de la hidráulica. Control de parámetros hidráulicos. Basándose en los principios de la física, la hidráulica conlleva la transmisión y el control de fuerzas y movimientos mediante el uso de líquidos. Por ello, es crucial controlar diversos parámetros. Los parámetros que hay que controlar son con frecuencia comunes y están relacionados entre sí: fuerza, velocidad, aceleración, dirección, caudal, presión. Por ejemplo, una carretilla elevadora necesitará más fuerza para elevar y transportar 2.500 kilos que 500 kilos. La energía necesaria para manejar cada uno de los objetos es diferente, aunque una misma máquina pueda realizar ambas tareas. En otras palabras, los parámetros varían en función de la aplicación. Fuerza. Fuerza es la capacidad de realizar un trabajo o de provocar un cambio físico. La fuerza aplicada generará movimiento únicamente si la presión que crea es superior a cualquier otra fuerza que actúe en sentido opuesto. La gravedad es una fuerza. El peso es la fuerza de la gravedad sobre un objeto. La segunda ley del movimiento de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Masa hace referencia a la resistencia de un objeto a moverse, mientras que aceleración hace referencia a la rapidez con la que dicho objeto aumenta de velocidad. En este ejemplo, el objeto tiene una masa de 1 kilogramo. Una masa de 1 kilogramo genera una fuerza de 1 kilogramo fuerza sobre la Tierra debido a la aceleración de la gravedad. La fuerza también se puede medir en unidades denominadas newtons. Un newton es la fuerza requerida para acelerar una masa de 1 kilogramo a una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. 1 kilogramo fuerza es igual a 9,81 newtons. Velocidad lineal y angular. Velocidad lineal o velocidad es la relación entre la distancia recorrida linealmente y el tiempo necesario para recorrer dicha distancia. Una medida de velocidad lineal es el metro por segundo. Velocidad angular es la relación entre la distancia recorrida en rotación y el tiempo necesario para recorrer dicha distancia. Una medida de velocidad angular es el radián por segundo. Una revolución, ciclo completo, es equivalente a 360 grados o a 2 pi radianes. Aceleración lineal y angular. Aceleración lineal es la relación entre la velocidad lineal y el tiempo necesario para alcanzar dicha velocidad. La unidad internacional de aceleración lineal es el metro por segundo cuadrado. La aceleración angular relaciona la velocidad angular y el tiempo. La unidad internacional de aceleración angular es el radián por segundo cuadrado. Área de la superficie circular. Los actuadores utilizados en aplicaciones hidráulicas suelen ser dispositivos cilíndricos. Dichos actuadores constan de un alojamiento cilíndrico en cuyo interior se ajusta un émbolo, y en el que un vástago de menor diámetro se conecta al émbolo. Con frecuencia, es necesario calcular el área circular de los extremos del cilindro y del vástago. El área circular se mide en metros cuadrados. Como puede observar, el diámetro del vástago ocupa parte de la superficie del émbolo, por lo que el área en el lado del vástago será menor que el área en la parte trasera. Volumen y caudal volumétrico. El volumen de cualquier forma cilíndrica es el producto de la superficie y la altura del cilindro. En un cilindro hidráulico, la distancia que recorre el émbolo se suele usar como la altura del cilindro a la hora de calcular el volumen del mismo. La unidad internacional de volumen es el metro cúbico. Caudal volumétrico
es el volumen de un líquido que pasa por un punto en una unidad de tiempo. La unidad internacional de caudal es el metro cúbico por segundo. El volumen de un cilindro es el área cúbica que rellenará el fluido. V1 es el volumen del cilindro cuando se extiende y V2 es el volumen del cilindro cuando se retrae. Flujo volumétrico es una medida cúbica que representa la cantidad de fluido que pasa por un punto determinado en relación con el tiempo. La cantidad de fluido que fluye a través de un conducto en una cantidad específica de tiempo es el caudal volumétrico. Presión por fuerza y presión hidrostática. La presión, una de las magnitudes más importantes de la hidráulica, se define como la fuerza aplicada por unidad de área. La unidad internacional de presión es el pascal. Un pascal corresponde a un newton de fuerza aplicado sobre un área de un metro cuadrado. La presión hidrostática en el interior de un fluido en un punto localizado a una determinada profundidad de la superficie libre es igual al total de la presión externa más el producto de la altura por la densidad del fluido y por la aceleración de la gravedad. El pascal es una unidad de medida muy pequeña. Para medir las presiones reales utilizadas en hidráulica, se suele utilizar una unidad de medida llamada bar. En este ejemplo, la presión hidrostática es despreciable en comparación con la presión de trabajo. Para que la presión hidráulica alcance un bar, se requiere una columna de aceite de más de 10 metros. La variación en la presión interna es despreciable si la comparamos con los más de 50 bar empleados como mínimo por todas las instalaciones hidráulicas industriales. Esta tabla muestra los factores de conversión para las unidades de presión habitualmente utilizadas. Presión atmosférica. La presión atmosférica se define como la presión ejercida por toda la atmósfera terrestre. Experimenta variaciones constantes en toda la superficie de la Tierra debido a los cambios en la columna de aire. En otras palabras, la presión atmosférica no es la misma a 8.000 metros de altitud en el Himalaya que a nivel del mar. No obstante, la medición de la presión en un vacío absoluto, que tiene un valor cero, no aporta nada a la medición. Por tanto, las mediciones de presión se realizan teniendo en cuenta la presión atmosférica. Con el fin de estandarizar los resultados obtenidos en cualquier parte de la Tierra, se eligió un valor estandarizado. Presión relativa y presión absoluta. Cuando la presión se mide basándose en la presión atmosférica, se puede obtener una presión relativa positiva o negativa. La presión relativa positiva o sobrepresión se produce cuando la presión es superior a la presión atmosférica. La presión relativa negativa o vacío se produce cuando la presión es inferior a la presión atmosférica. El valor de presión absoluta se obtiene a partir de la presión atmosférica total y la presión relativa. En hidráulica, el campo de aplicación de la presión es de 0 a 600 bar, aunque varía considerablemente dependiendo de la aplicación requerida. Los manómetros solo muestran valores de presión relativa. Por tanto, la presión atmosférica no tiene ninguna influencia sobre la lectura del manómetro. Potencia. Potencia es la capacidad de trabajo de un elemento y se adapta en función de la tecnología aplicada. Las ecuaciones de la derecha muestran cómo se transforma la energía en tres tipos de potencia: eléctrica, hidráulica, mecánica. La potencia hidráulica se obtiene de la potencia mecánica lineal. A continuación, puede sustituir dichos valores en la fórmula. De esta manera, la potencia hidráulica se define como el producto de la presión de trabajo por el caudal de fluido en circulación. Eficiencia.
Eficiencia es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada de cualquier elemento. La eficiencia se considera un indicador de funcionamiento de dicho elemento. Puede calcular la eficiencia de una bomba hidráulica. Los cálculos muestran que la bomba tiene una eficiencia del 90%. Por tanto, las diferentes pérdidas debidas a la fricción, al flujo de fluido y a otros factores suponen un 10% de la energía suministrada por la bomba. Cavitación. La presión de vapor se define como la tendencia de un líquido a evaporarse. La presión de vapor aumenta cuando la temperatura aumenta y la presión absoluta del líquido hidráulico desciende hasta un punto determinado. Cuando la presión absoluta del líquido hidráulico en un punto del circuito es inferior a la presión de vapor del fluido, se liberan burbujas de vapor. La cavitación se produce cuando aparecen burbujas de aire en la circulación del fluido hidráulico como consecuencia de un aumento de la temperatura y una disminución de la presión. La cavitación suele ir acompañada por un ruido no deseado y provoca erosión, fatiga y finalmente la destrucción del metal. Cavitación es la formación de burbujas de aire en un líquido. Esto puede deberse a un aumento de temperatura, pero también a una disminución de la presión. Si la presión desciende por debajo de la presión de vapor del fluido, se liberan burbujas y se produce cavitación. Esas burbujas de aire creadas por cavitación pueden dañar los componentes de un sistema hidráulico. Esta tabla resume los parámetros y sus unidades, conversiones y fórmulas. Para desplazarse por la tabla, haga clic en cualquier punto de la barra gris situada en el lado derecho de la tabla. Ecuación de continuidad. Una ley fundamental de la hidráulica es la ecuación de continuidad. Dicha ecuación expresa el principio de conservación de la masa de un fluido en movimiento. La ecuación de continuidad establece que, cuando un fluido pasa a través de un tubo con un flujo constante, la masa que fluye a través de cualquier sección del tubo en una unidad de tiempo es constante. Si existe un único conducto hidráulico, la ecuación de continuidad es simple. Dividamos ahora el conducto principal hidráulico de 50 milímetros de diámetro en dos derivaciones de 50 milímetros de diámetro cada una. Si existen múltiples salidas, la fórmula de la ecuación de continuidad es sumatorio de masa de entrada igual a sumatorio de masa de salida, donde sumatorio significa el total de. Los conductos hidráulicos tienen todos el mismo diámetro, por lo que el caudal másico se dividiría uniformemente entre las dos derivaciones. Por tanto, si necesita que la salida de cada una de las dos derivaciones sea de 100 litros por minuto, debería duplicar los litros por minuto de entrada. En los sistemas en los que los conductos tienen distinto diámetro, la fórmula es más compleja. Es importante que comprenda este concepto para que pueda ampliar sus conocimientos sobre cómo fluye el aceite comprimido a través de un sistema hidráulico. Ecuación de la energía. Otra ley fundamental de la hidráulica es la ecuación de la energía. Dicha ecuación establece que, mientras no se produzca un intercambio de energía con el exterior, la energía total de un determinado volumen permanece constante. La energía total se compone de
energía potencial, energía de presión, energía cinética. La energía potencial es la energía de posición y depende de la altura de la columna de líquido. La energía cinética es la energía de movimiento y depende de la velocidad del caudal de presión. La fórmula matemática del principio de Bernoulli es bastante compleja. Lo más importante es que se comprenda el concepto. La energía de un fluido permanece constante, es decir, velocidad al cuadrado por densidad entre 2, energía cinética, más la presión, más la densidad por la gravedad y por la altura, energía potencial. En este ejemplo, veremos cómo funciona esta ecuación cuando el diámetro del conducto de aire disminuye. En el conducto de aire de mayor diámetro, la presión es 6,8 bar y la velocidad es 4,1 metros por segundo. Veamos qué sucede con la presión y la velocidad del aire cuando el diámetro del conducto de aire disminuye. Si el diámetro del conducto de aire disminuye, la presión del aire disminuye y la velocidad aumenta. Pérdidas de presión debidas a la fricción en el conexionado. La fricción se produce internamente entre las diferentes capas de fluido. También se produce en el flujo del fluido a través del conexionado, entre el fluido y las paredes del conexionado. Las pérdidas inducidas por fricción dependen de diferentes parámetros, que se enumeran del más al menos importante. Velocidad de flujo, sección superficial caudal volumétrico, tipo de flujo, laminar, turbulento, viscosidad del aceite, temperatura, presión, longitud de conexionado y cambios en la dirección de flujo, características superficiales, rugosidad, materiales, elementos de acoplamiento. Pérdidas de presión en el conexionado recto. Con el fin de simplificar el cálculo de las pérdidas de presión, se usan fórmulas aproximadas con un error despreciable, por razones prácticas. La fórmula de Poiseuille se muestra en su forma más sencilla. En este caso, el único parámetro desconocido es el coeficiente de fricción. El número de Reynolds es un parámetro que determina si el flujo de un fluido en una tubería será laminar, ordenado o turbulento. Se calcula usando la siguiente fórmula. Esta fórmula da lugar a dos posibles casos, uno para flujo laminar y otro para flujo turbulento. Conceptos a recordar. Hay algunos conceptos que debe recordar acerca de la teoría hidráulica. La hidráulica conlleva la transmisión y el control de fuerzas y movimientos mediante el uso de líquidos. Fuerza es la capacidad de hacer un trabajo o de provocar un cambio físico. La fuerza aplicada generará movimiento únicamente si la presión que crea es superior a cualquier otra fuerza que actúe en sentido opuesto. La segunda ley del movimiento de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Velocidad lineal o velocidad es la relación entre la distancia recorrida linealmente y el tiempo necesario para recorrer dicha distancia. Velocidad angular es la relación entre la distancia recorrida en rotación y el tiempo necesario para recorrer dicha distancia. Aceleración lineal es la relación entre la velocidad lineal y el tiempo necesario para alcanzar dicha velocidad. Teoría hidráulica. En este módulo ha adquirido conocimientos acerca de los conceptos teóricos aplicables a la hidráulica. Ha descubierto los distintos parámetros que hay que controlar y sus unidades. También ha conocido las leyes fundamentales de la hidráulica.